compás. Este video está hecho con el objetivo de apoyar lo que fue la ayudantía de prueba de diferencia de medias para muestras independientes. Como aspectos generales de esta prueba, es un procedimiento que permite hacer inferencias poblacionales a partir de un test de hipótesis. Se basa en la comparación de los promedios de dos grupos independientes, como pueden ser, les puse acá abajo, de dos cursos de un colegio, por ejemplo. La independencia de estos grupos quiere decir, como bien decía, que no existen elementos que se repitan entre estos. Es decir, no hay personas del A que estén en el B. La diferencia del promedio observado puede ser significativa o no. Es decir, el promedio, por ejemplo, de una prueba, el promedio de cada curso, puede ser un promedio posible a contrastar entre los dos grupos. Entonces, esta diferencia, en el caso de que él exista, puede ser significativa o no. O pueden ser iguales y no haber una diferencia y, por tanto, aceptar una nula diferencia de medias. Entonces, por convención, dice, el nivel de confianza para medir si es que hay una diferencia significativa o no es del 95% de confianza. Entonces, de ser significativa la diferencia, se asume que esto se produce por algo más que el azar. Existen elementos subyacentes a nivel como de fenómeno social que influirían en esta variación y por lo tanto es de interés para un análisis posterior o más sustantivo o teórico. Entonces los pasos a seguir son describir el parámetro de interés, plantear las hipótesis. En el caso de la hipótesis nula, dice que las medias poblacionales, es decir, la media de mi variable 1 o de mi grupo 1 menos la media de mi grupo 2 a nivel poblacional, por ejemplo, estamos viendo entre hombres y mujeres, digamos, en la percepción sobre, no sé, satisfacción con la vida, digamos, la resta que cada uno de estos puntajes tengan puede ser o igual a cero en el caso de que sean dos puntajes iguales o similares, o distintos de cero en el caso de que sean dos puntajes distintos. De ser distintos de cero, obviamente aquí, como ya le he comentado varias veces, no es cero propiamente, puede ser una diferencia mínima y ese PCS va, a partir de eso, los cálculos va a saber que no es una diferencia significativa. Si esta diferencia se extiende mucho, digamos, es muy grande esta diferencia, se espera que sea algo más que por el azar y haya un elemento subyacente al fenómeno estudiado que está explicando esa variación en cuanto a una categoría o una cualidad propia de los grupos, más allá de la variabilidad que se pueda tener de la recolección de una muestra a otra, por poner un ejemplo. Entonces el paso 3 es describir con cuántas muestras se va a trabajar, en este caso dos muestras o dos grupos independientes, la distribución utilizada, test no normal, el estadístico utilizado que es el T o Z y el nivel de confianza por convención del 95 y un valor crítico por lo tanto del 0.05. Paso 4 sería reportar los valores principales, promedios, desviación estándar, error estándar, etc. Paso 5 sería hacer una lectura del test del event con su respectivo valor P. Test del event es para ver si hay homogeneidad o heterogeneidad dentro de los grupos analizados. Esto tiene que ver cómo se distribuyen los casos de manera homogénea o heterogénea, como ya lo han pasado en clase. Definir el valor del estadístico de prueba, posteriormente para el test en sí de la diferencia de medias, utilizando con el enfoque clásico enfoque valor P. Y bueno, y reportar los grados de libertad con los que se esté trabajando. El paso 6 sería hacer una conclusión estadística y sustantiva. Entonces, primero la conclusión estadística sería si se acepta la hipótesis nula o no, y posteriormente su incidencia en el problema investigado como de manera más sustantiva, así como que esto se diferencia significativamente, puede deberse a tal cosa, etcétera. O primero tratar de dar como una respuesta a la pregunta que se plantea al principio. No sé, ¿existen diferencias significativas? No. Entonces sería sí, existen diferencias significativas en el caso de que sea así. Y puede deberse a tanto. No más de dos líneas, no es necesario, pero es como para darle, no decir así solamente así como la diferencia es nula o la diferencia es significativa, dejarlo como ahí, como explayarse un poco más. Entonces, un ejemplo en SPSS, de prueba de muestra independiente, se quiere saber si el nivel de satisfacción de la vida con la vida varía significativamente o no respecto al sexo de la persona. Entonces, el paso 1 sería definir el parámetro de interés, en este caso la diferencia de las medias de la percepción de satisfacción de la vida entre hombres y mujeres. A todo esto, esa variable es la base de datos que hemos estado utilizando ayudantía. Si no me equivoco, se mide de 1 a 10, que satisfecho está con su vida, desde 1 completamente insatisfecho hasta 10 completamente satisfecho. Entonces, esas son las categorías que se ocupan para la medición. Entonces, se plantea la hipótesis nula sería que la diferencia de media de satisfacción de la vida entre hombres y mujeres es igual a 0, y nuestra hipótesis alternativa es que la diferencia entre estas dos
entre hombres y mujeres respecto a la satisfacción con la vida va a ser distinta de cero. Y aquí está como escrito en términos más sintéticos. Entonces el paso 3 sería definir algunos términos generales, se va a trabajar con dos muestras, distribución T, eh, al tener un n mayor a 120 se va a comportar o se espera que se comporte de manera normal, se va a utilizar el estadístico T y se va a trabajar con un 95% de confianza y el valor crítico va a ser por lo tanto el 0.05. Entonces el paso 4 sería definir algunos estadísticos generales, en este caso el n para hombres, su media, su desviación estándar, su media del error estándar, etc. Y lo mismo para las mujeres. Ahí pueden ver que el promedio para ambos casos es de 7.35. Es decir, ya de partida se nota que no va a haber una diferencia significativa en las pruebas, pero aún así seguimos adelante como para completar el ejercicio, pero ya a partir de las medias de cada grupo ya se puede empezar a intuir cuáles van a ser los resultados. Posteriormente, bueno, estos datos desde aquí hacia abajo es la lectura de nuestra tabla, de la tabla principal del ejercicio. En este caso podemos ver que bueno, este es el resultado de un test de muestra independiente y son dos pruebas dentro de un mismo cuadro. La prueba del event, que sería esta, es un test de hipótesis, y otro que es la prueba de igualdad de medias. Entonces, primero se lee prueba del event y posteriormente se lee prueba de igualdad de medias. Entonces, en el primer caso dice el estadístico de prueba es F0.57. Ese es un valor como T, por así decirlo, un valor estandarizado, pero en términos distintos a prueba T. Por ejemplo, no puede tomar valores negativos, etcétera, etcétera, y como que funciona a partir de otros parámetros. Entonces, simplemente hay que dejarlo reportado, pero no se hace una interpretación directamente de él, sino de su significación asociada. En este caso, la lectura que se puede dar con un f de 0.157, como decía, y con un nivel de significancia, aquí está el nivel de significancia del 0.692, es decir, superior a 0.05, en el enfoque P se podría decir que existirían varianzas iguales, o se acepta la hipótesis cero de la prueba. Entonces, aquí está como expresado como más en términos de ecuación, o decir, claro, de una igualdad. La varianza del grupo 1 restada del grupo 2 sería igual a 0 dentro de esta denominación, por el hecho de que la significación es superior a 0.05. Es decir, la varianza o la diferencia de las varianzas de los dos grupos es muy similar a 0. Entonces se asume que hay varianzas iguales dentro de la prueba. Entonces, ¿qué significa o qué incidencia tiene aceptar o tomar como base esta suposición? Es que los valores que nosotros vayamos a observar al momento de ver los resultados de mi prueba van a ser los de arriba. Si se fijan, después de la prueba del event, en específico la prueba T de igualdad de media, hay dos resultados, uno arriba y otro abajo. Y son parecidos, bueno, en este caso son iguales, por ejemplo, cambio solamente en este caso el intervalo de confianza, los valores de intervalo de confianza, pero los valores anteriores son todos iguales. Eh, Eso puede pasar, como también puede pasar que sean no muy distintos, pero sean distintos unos de otros. Entonces, qué valor veamos va a depender de qué supuesto tomamos en prueba del evento. Entonces, en este caso, como nuestro P valor fue inferior a 0.05, asumimos que hay varianzas iguales dentro de los grupos y por lo tanto vemos los resultados de la fila de arriba. Entonces, la fila de arriba vemos que tiene un T asociado de menos 0.033 con 2610 grados de libertad y una significación del 9.74, que es la interpretación que está acá. Entonces, con ese T y con esa significación, nivel de significación, podemos aceptar la hipótesis nula dentro del problema general, que sería que no existe una diferencia significativa entre la percepción de satisfacción con la vida entre hombres y mujeres. Bueno, ahí está la conclusión. Posteriormente les pongo los pasos en SPSS por una prueba de muestras relacionadas. Aquí dice analizar, comparar medias, prueba T de muestras independientes, agregar arriba nuestra variable cuantitativa o variable categórica, es decir, ordinal tratada como cuantitativa, que es una de las bases de este procedimiento. Por ejemplo, en prueba T de muestras dependientes, que es el que se vio en el video anterior, eran dos variables cuantitativas que se contrastaban de dos medidas en dos momentos del tiempo o en un mismo momento del tiempo, pero en dos preguntas distintas, las dos cuantitativas o ordinales como tratadas con cuantitativa. Y en el caso de la prueba T para muestras independientes se contrastaría una variable cuantitativa, es decir, se contrastaría los resultados de dos grupos
en este caso hombres y mujeres, en relación a los resultados de una variable cuantitativa. Entonces sería una variable nominal dicotómica versus una variable cuantitativa en el caso de prueba T de muestras independientes. Posteriormente, luego de hacer estos pasos en SPSS, se tiran las estadísticas de grupo, que son los resultados que leímos recién. Entonces, otro punto a precisar es el caso de la prueba de muestras independientes para proporciones. Entonces, en este caso, se pueden o se ingresan o da la posibilidad de contrastar eh, variables que son dicotómicas o dummy en comparación a lo que sería anteriormente solamente una variable cuantitativa. Ahora vamos a ver cómo se hacen esos contrastes. Entonces, por ejemplo, se quiere saber si la cantidad de personas que afirman haber sido tratadas violentamente muchas veces el último año es significativamente distinta entre hombres y mujeres. Entonces tenemos una variable, que surgió de una variable categórica de 4 categorías que iba desde eh, eh, afirmaban siempre hacer o hacer sido tratada muchas veces violentamente, algunas veces violentamente, pocas veces violentamente y como nunca, algo así. Entonces, a partir de esa variable yo la recodifiqué y la categoría eh, muchas veces o ser tratada violentamente muchas veces pasó a ser 1 mi nueva variable y todas las demás variables pasaron a ser 0. Entonces yo quería comparar la proporción de personas que dijeron haber sido tratadas muy violentamente el último año y comparado o para hacer el contraste entre hombres y mujeres. Entonces el paso 1 sería definir el parámetro de interés, en este caso la diferencia de proporciones respecto a las personas que afirman haber sido tratadas violentamente muchas veces el último año entre hombres y mujeres. El paso 2 sería plantear la hipótesis es nula, se dan cuenta que la hipótesis está planteada en términos de phi, en este caso sería, es decir, de pi, que referiría a la proporción, a las proporciones en específico que estamos contrastando. Entonces, a nivel poblacional, por eso se ocupa estadístico, o decir, estadístico de pi. Entonces, mi hipótesis nula sería que la diferencia en las proporciones de personas que afirman haber sido tratadas violentamente muchas veces el último año entre hombres y mujeres es igual a 0. Entonces, y la hipótesis alternativa es que estas proporciones son distintas a 0 entre hombres y mujeres. El paso 3 sería plantear algunos términos generales, a trabajar con dos muestras, distribución T, etcétera, etcétera, como la lógica que ya veníamos viendo. Paso 4 sería definir los estadísticos generales, el n de cada uno de los grupos, las medias, la desviación estándar. Bueno, están malos los datos acá, pero la media, por ejemplo, debería poner 0.553 acá arriba, abajo 0.553 también en mujeres. Y vemos que son medias iguales a todo esto. Y corregir los datos, pero tan malos esos datos son del ejercicio anterior, pero deberían estar actualizados con los de acá abajo. Entonces, donde están las medias, ver las medias de las proporciones, etcétera, etcétera, y cambiando los valores. El paso 5 sería el testeo de la prueba de Leven. En este caso, el estadístico de prueba, disculpen, es de 0.01 puse porque aquí, si bien dice 0.000, no significa que sea 0. Si en algún momento hay un número, entonces se ocupa para efecto de presentación de resultados ponerlo como 0.001, como decir es un número muy muy chico, pero no es 0, no se pone así como f es igual a 0, que en estricto rigor no es 0, en algún momento hay algún número decimal que lo compone, pero el nivel de f o de t o de lo estadístico de la prueba en general no puede ser 0 a menos de que sea justo el promedio de una distribución normal, pero eso ya es extraño. Bueno, la cosa es que con un nivel de f de 0.01, un nivel de significancia del 0.998, es decir, superior a 0.05, en cuanto al enfoque P, se podría llegar a la conclusión de que existirían varianzas iguales, ya que están dentro de los parámetros, digamos, en cuanto a nivel de significación superior a 0.05 de que se asume la hipótesis nula, en este caso de que las varianzas serían iguales. Si restamos la varianza del grupo 1 de la del grupo 2, no debería dar un valor 0 o muy cercano a 0. No habrían varianzas distintas de cada uno de los grupos. Asumiendo varianzas iguales, como ya le decía en el ejercicio anterior, veríamos los resultados de la fila de arriba. En este caso, para la fila de arriba, bueno, para la de abajo también, pero hay casos donde se diferencian y ahí es bueno ver bien qué fila leer. Entonces, para la fila de arriba sería un T de 0.02 con 2582 grados de libertad. Bueno, esto cambia los grados de libertad entre asumir una u otra. 1582 y la significación sería de 999. Entonces, ahí están
descrito los valores, y en la siguiente diapo aparece la conclusión. Entonces, con un valor de menos 0.002 a un nivel de 95% de confianza, podemos afirmar que no existen diferencias significativas entre la cantidad de personas que afirman haber sido tratadas violentamente muchas veces el último año entre hombres y mujeres. Esa es la conclusión que se puede dar. Ya, bueno, ahí le pueden agregar algo más sustantivo de que por qué quizás se den esos resultados. Entonces, ahora lo que vamos a ver es algunos ejercicios de lo que recién vimos en SP6. Entonces, primero voy a hacer un ejercicio para variables cuantitativas, por ejemplo, cuánta libertad tiene para elegir o cuánta libertad la persona siente que tiene para elegir, diferenciado entre de 1 a 10, con 88 y 99 como nos responde. Entonces lo que vamos a hacer es esta variable, contrastarla o diferenciarla con personas del estrato ABC1 y D. Entonces vamos a ver si existe una diferencia significativa entre el promedio de la percepción de libertad que tienen las personas. Y en específico la variable que vamos a tratar es la B14. Le voy a poner 2B para no olvidarme que esta es la variable. Y la variable a contrastar es nivel socioeconómico, que está acá abajo en la base de datos, que sería 1 ABC1 y 12-2, etcétera, y la que nos interesa son D y ABC1. No hay que recodificarla porque uno cuando define grupos en la prueba, que vamos a ver eso ahora, puede elegir solamente ciertas categorías de respuesta a contrastar. Entonces, nos vamos a analizar estadístico descriptivo, comparar medias, prueba T de muestras independientes. Buscamos nuestra variable cuantitativa, en este caso la B14 de percepción de libertad, es decir, de la libertad de elección que tienen las personas, y nuestra variable de agrupación, o la variable de los grupos que vamos a contrastar, que es GCE, la ingresamos y definimos grupos. Y cuando definimos grupos, lo que estamos haciendo, tenemos que ingresar los valores en la variable original que refieren a los grupos que queremos contrastar. Por ejemplo, si hombres y mujeres son 1 y 2, pondríamos 1 y 2, y ahí me contrastaría hombres con mujeres. En el caso de que estemos contrastando ABC1 con D, ponemos, y no sabemos a qué números corresponden, como a términos de base de datos, ponemos clic derecho, información de la variable, y ponemos etiquetas de valores. Entonces ahí vemos todas las etiquetas de valores que tenemos para nivel socioeconómico. Entonces 1 va a representar a BC1 y 4 va a representar a D. Entonces 1 y 4 van a ser los grupos en específico que me interesa hacer en contraste. Entonces grupo 1 va a ser 1 a BC1 y grupo 2 va a ser 4D. Ponemos aceptar y nos tira los resultados. Entonces vemos que ABC1 son 742 personas válidas y D son 575. La media de ABC1 es 8 y la media de 7 es 3. Recordando, o más bien dando a entender que esta medida de libertad está de 1 a 10, donde 10 es las personas tienen más libertad de elegir o decidir, y 10 es que no tienen libertad. Entonces podríamos ver a partir de los resultados preliminares de estadísticos descriptivos que la percepción de las personas ABC1 respecto a la libertad es más alta que la de D en promedio. Esas diferencias son significativas o no, se ven acá abajo. Entonces, con un FD, en el caso, bueno, ya leyendo los resultados finales, en el caso de la prueba de Leven de igualdad de varianza, podemos ver que hay un nivel de significación asociado a un F del 77.4, hay un nivel de significancia de 0,000, o sea, inferior a 0.05, por lo tanto no se asumen varianzas iguales dentro de cada uno de los grupos. No asumiéndose varianzas iguales, se ve lo que es la fila de abajo. Entonces, se ve la fila de abajo y podemos ver que para un T de 3,3 con 1040, algo grados de libertad, hay una significación del 0.01. ¿Qué significa eso? Que no habría diferencia significativa al ser un T fuera del rango de menos 1.96 más 1.96, y al ser nuestro nivel P inferior a 0.01, es decir, 0.05, podemos afirmar que existen diferencias significativas entre la percepción de libertad de elegir sobre la vida de una persona, es decir, sobre la vida de las personas, respecto si ese es ABC1 o contrastando los resultados de ABC1 con D. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio del mismo prueba de diferencia de medias, pero en este caso para proporciones. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la diferenciación entre, voy a buscar una variable.
Ya, ahora encontré una variable como interesante y de hecho como de la línea quizás que estamos viendo del ejercicio anterior. Entonces aquí encontré una variable que dice, o que son como eh, algunas proposiciones que les hicieron a la gente y ellos decían que qué tan de acuerdo o desacuerdo estaban. En este caso específico lo que vamos a ver es la proposición de que la desigualdad sigue existiendo porque beneficia a los ricos y poderosos. Entonces la categoría de respuesta en este caso sería desde 1 muy de acuerdo, 2 de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo y 4 en desacuerdo. Con los valores 8 y 9 como categorías perdidas. Entonces ingresamos los valores perdidos de 8 y 9. Y lo que tenemos que hacer es, en este caso, en el plateo de este ejercicio, lo que yo quiero hacer es ver si los que están muy de acuerdo con esta proposición, o digamos, entre muy de acuerdo o por lo menos de acuerdo, varía significativamente entre personas ABC1 y D. Entonces, lo que voy a hacer es recodificar esta variable para que 1 y 2 me queden como 1, que de 3 a 5 me queden como 0 y los demás valores me queden como valores perdidos. Para eso vamos a... Bueno, ahí está la B68, lo que vamos a trabajar. Nos vamos a transformar, recodificar en distintas variables. Buscamos la B68, que es la de la afirmación de que la desigualdad sigue existiendo porque beneficia a los ricos y poderosos. Ingresamos la variable. El nombre le podemos poner rec-b68. Acuérdense que el nombre específicamente tiene que ir acá como bien sintético, sin puntos, sin espacio, etcétera. Y en la etiqueta pueden poner un nombre más largo, así como no sé, el B60, es decir, afirmación de desigualdad sigue existiendo, etcétera, etcétera, entre de acuerdo y desacuerdo. Acuerdo y desacuerdo. Bueno, ellos le pueden poner un nombre más coherente, pero ya entienden la idea. Entonces, en el rango de valores originales, de 1 hasta 2, en mi nueva variable van a valer 1. Que eran las opciones de respuesta que estaba muy de acuerdo o por lo menos de acuerdo. Y mi rango de 3 hasta 5 en mi nueva variable va a ser 0. Posteriormente todos los demás valores que no estén incluidos entre los rangos anteriormente estipulados van a quedar como perdidos por el sistema. Ponemos continuar y ponemos aceptar. Entonces generamos nuestra nueva variable dicotómica. De hecho, vamos a tirar estadísticos descriptivos para asegurarnos que todo esté bien. Entonces tenemos 0 y 1. La 1 van a ser personas que estén de acuerdo con la afirmación y 0 las que no están de acuerdo. Entonces nos queda una variable dicotómica a partir de la cual podemos hacer un test de diferencia de medias. Entonces lo vamos a analizar, comparar medias, prueba de muestras independientes. Ponemos restablecer para que nos quite las variables que estaban antes como listas para analizarse. Y vamos a nuestro rec B18 en cuanto a la afirmación de que la riqueza sirve para bla bla bla. Dicotomizada en 1,0 y mi variable de agrupación que en este caso va a ser GC visual ajustado. Que los grupos que quiero contestar, como ya habíamos hecho antes, son el 1 que representa